Las emociones le dan color a nuestra vida. Determinan quiénes nos gustan y quiénes no. Las emociones son la clave para nuestro fuero íntimo. Influyen en nuestro comportamiento. Ya sea para el neuromarketing, las noticias falsas o la videovigilancia, las emociones son algo codiciado y despiertan el interés de grandes compañías, empresarios y gobiernos. Decodificadas, creadas artificialmente o maltratadas a propósito, nuestras emociones se pueden manipular. Bonjour tout le monde. Gracias por venir. Les explicaré el tema de la manipulación emocional desde el principio. El cerebro tiene una parte racional que calcula como una computadora y una parte que controla las emociones y toma decisiones espontáneas. Si queremos manipular a alguien mediante el poder de las emociones, primero tenemos que engañar su centro de cálculos. En espectáculos como el del mentalista Fabien Olicard, las emociones son sus aliadas, como demuestra este truco de números. Empecemos con algo sencillo, una prueba. Sean lo más honestos posible. Piensen todos en un número de 3 cifras y díganlo espontáneamente en voz alta en la sala. Para entrenar sus emociones, fijo un marco amplio. Deben pensar un número cualquiera de 3 cifras. Entonces introduzco una restricción. Las 3 cifras deben ser iguales e impares. Eso desencadena emociones fuertes. Su pensamiento se interrumpe. Dígame sus números. 1, 2, 3. Gracias. Dije 3 en voz alta. El cerebro debe decidir rápidamente. Entra en pánico. Se aferra a lo que acaba de escuchar, el número 3, y lo elige 3 veces. El truco pone nuestro cerebro bajo presión y así distorsiona nuestra decisión. Esta técnica de manipulación se usa a menudo en los trucos de magia. Jugar con las emociones va más allá del escenario. Usamos emociones para comunicarnos y alcanzar objetivos. Las emociones son armas de persuasión. Los niños las usan inconscientemente para recibir atención o consuelo. Más tarde nos damos cuenta cuánto podemos usarlas para influenciar a quienes nos rodean. Buenos días, tome asiento. Los investigadores de psicología experimental muestran cómo en pocos minutos se puede lograr que la gente se sienta insegura. La prueba evalúa sus capacidades cognitivas. Es fácil de entender. Y se desarrolló para niños de 10 años. Varios sujetos de estudio deben armar un rompecabezas lo más rápidamente posible. La prueba se hace 3 veces, pero está manipulada. Los candidatos de la derecha arman al rompecabezas rápido porque su rompecabezas es sencillo. Los candidatos de la izquierda recibieron un rompecabezas imposible de resolver. ¡Estupendo! ¡Lo logró! Es frustrante. ¿No le sale? No lo logró. En la segunda vuelta puede hacerlo mejor. En el segundo intento tienen éxito los mismos candidatos. Por el contrario, los demás vuelven a fracasar y se sienten aún más estresados. Es imposible.
¿No puede? No. Esas reacciones no sorprenden al psicólogo Benjamin Lubzinski. Lo que el experimento demuestra se llama indefensión aprendida. El sentimiento de fracaso se puede aprender. No me sale. Lo siento. Esto puede hacer que, en esas situaciones, sintamos vergüenza o hasta furia con nosotros mismos. Esos sentimientos causan estrés porque te dices que no puedes hacerlo. Y como no te sale, te vuelves a estresar la próxima vez. Y acabas en un círculo vicioso de fracaso. Empiecen. En el tercer intento, el rompecabezas no está manipulado. Todos los candidatos reciben la misma tarea bien sencilla. Los ganadores se muestran seguros, mientras a los demás los atormenta un miedo al fracaso cada vez mayor. El experimento ha terminado. Revelaré lo que pasó. Los 2 primeros intentos que hicieron eran lisa y llanamente imposibles. Vieron que en menos de 5 minutos se sintieron tontos y perdieron la confianza porque sus emociones los abrumaron. Me sentí desconcertada. Como usted dijo, me sentí un poco tonta. Se sintió humillada. Frustrada. Impotente. Uno deja de creer en sí mismo. Esa indefensión aprendida se parece a una depresión express. En vez de hacer lo que hay que hacer, te estresas tanto que te paralizas y estás tan abatido que casi no puedes sumar 2 más 2. Es como un mini burnout de corta duración. Los sujetos de estudio exitosos experimentan lo contrario, aumentan su autoestima, su concentración y su memoria, que también son importantes para estos experimentos. Esto va de la mano de un sentimiento general de confianza en uno mismo, que aumenta con cada ronda y posibilita el éxito. Este experimento no es insignificante. Describe un fenómeno cotidiano. En la escuela o en el trabajo, los objetivos inalcanzables o el acoso persistente pueden poner a casi cualquier persona en una situación similar. En muchas situaciones, las emociones nos dominan. Controlan nuestro comportamiento, sobre todo en momentos de estrés. En el Centro de Investigación de las Emociones de la Universidad de Ginebra, David Sander estudia su función cuando tomamos decisiones. Cuando decidimos entre diferentes cosas, nos afectan 2 tipos de emociones: las denominadas emociones integradas y las emociones incidentales. Las emociones integradas a menudo son útiles y nos ayudan a la hora de tomar decisiones. De las emociones incidentales debemos cuidarnos. Imagínese que tiene que escoger entre 2 perfumes en una tienda. Huele los 2 y es lógico que tome su decisión según la emoción que sienta, como el placer. Esas son las denominadas emociones integradas. Algunas emociones pueden ser útiles y positivas en la toma de decisiones, pero otras nos confunden. Por el contrario, las emociones incidentales son las que deben evitarse sistemáticamente. Puede ser lo que siente porque en la tienda suena una determinada canción o porque el vendedor le sonríe muy amablemente. Esas emociones incidentales que no tienen nada que ver con la decisión que se va a tomar distorsionan nuestra elección. Por eso debemos tener cuidado con esas emociones.
El efecto de esas emociones incidentales saben aprovecharlo los comercios, las marcas y los vendedores. Un envase atractivo, la música en la tienda y un discurso de venta amistoso animan al cliente a comprar. Desde hace algunos años, nuestras emociones despiertan la codicia de las empresas. Por eso, el denominado neuromarketing combina la neurociencia con el marketing. El neuromarketing existe desde hace unos 10 o 15 años. Está muy extendido. Casi todas las grandes marcas lo usan. La idea básica es que, si se comprende al consumidor a nivel emocional, se pueden satisfacer mejor sus deseos. Es importante saber que uno no siempre se comporta como piensa, sino que se deja llevar por sus emociones. Diana Lucacci es especialista en neuromarketing. Sigue en directo las emociones de los clientes en una tienda de tecnología. Estamos en un ámbito típico de venta minorista. Los productos compiten por nuestra atención. Hay áreas de artículos muy populares y en otras puede haber ofertas o descuentos especiales. Todo esto está diseñado para apelar a nuestras emociones y procurar que pasemos aquí el mayor tiempo posible. Será emocionante ver qué desencadena exactamente las emociones cuando compramos. Hoy queremos entender mejor qué les parece el ambiente de la tienda, qué les llama la atención, etc. Ferdinand registrará su estado emocional con unos auriculares para ondas cerebrales. Los auriculares miden la actividad en la superficie del cerebro y nos dan indicios sobre cómo reaccionan a los distintos productos de la tienda. Un electroencefalograma mide las ondas eléctricas del cerebro. Los pequeños sensores conectados a la parte superior del cráneo pueden determinar la actividad de las neuronas del cerebro de los candidatos. Además, brinda información sobre la intensidad de sus emociones como la alegría, la sorpresa, el miedo o el estrés. Además de las emociones principales, como el miedo y el placer, también medimos emociones más finas, como la motivación, la carga cognitiva y otras directamente relacionadas con el comportamiento. También se observa la conducta en la tienda de la candidata. Después de unos cuantos estantes, algo parece llamar su atención. Quería este artículo para mis hijos. Este rincón me atrajo y ni siquiera me pregunté por qué. Hay muchas luces y colores. El resto de la tienda es más áspero y frío. Aquí es más cálido, más suave. Te incita a venir. El experimento demuestra que el entorno afectó emocionalmente la conducta de compra de la persona. Estos éxitos de ventas convierten el neuromarketing en una importante herramienta de las grandes empresas. Las tiendas y las marcas siempre intentarán llamarnos la atención y hacer que la gente compre más. Si un espacio comercial está realmente bien hecho, es agradable. Y de eso se trata, de optimizar la experiencia del cliente un 5 o un 10%. Tal vez parezca poco, pero para el minorista pueden significar millones de dólares. El neuromarketing también se usa en los supermercados. Cada vez que compramos pueden influenciarnos inconscientemente determinados elementos, como los carritos de compra grandes que llenamos más de lo necesario, los precios redondos que parecen más baratos, hasta el envase o la información del producto.
Determinadas decisiones las tomamos contra nuestro entendimiento. Como demuestran las denominadas compras impulsivas, las emociones se manipulan de modo tal que decidimos sin pensar. En nuestra moderna sociedad de consumo, las empresas internacionales usan métodos científicos. Así pueden registrar nuestras emociones sin que nos demos cuenta. Expertos en neurología y emociones fundaron una empresa de neuromarketing en la Facultad de Psicología que se especializa en escanear el cerebro. Casi 50,000 personas revelaron sus emociones. Una lucrativa ventaja para las empresas que practican un marketing enfocado para estimular el consumo de sus productos. Podemos predecir el éxito de una nueva publicidad con un 80% de exactitud, porque la resonancia magnética funcional puede visualizar todas las emociones y procesos inconscientes del cerebro. Francia y algunos otros países europeos solo permiten la resonancia magnética funcional con fines médicos. Esto no impide que las grandes empresas hagan estos experimentos en el país vecino. Aunque pocos lo admiten, muchas empresas usan este método. Con la resonancia magnética funcional podemos medir la actividad cerebral en detalle con diferencia de pocos milímetros. Las neuronas activadas provocan mayor irrigación sanguínea en algunas áreas del cerebro. De este modo podemos mapear todos los procesos del cerebro. Durante la sesión de resonancia magnética funcional, el candidato ve un anuncio publicitario. Estamos al principio del experimento y mostramos a los sujetos de estudio los anuncios que analizamos. Usamos una línea de tiempo para analizar cómo reaccionaron ante lo que vieron. Los expertos combinan los análisis cerebrales de decenas de personas para evaluar qué anuncios son más eficaces. Hay una especie de receta. Primero se trabaja con el miedo y las emociones negativas. Después se presenta la solución y aparecen las emociones positivas. Al final se activan las emociones más positivas. Así suelen funcionar los anuncios eficaces. Problema, solución, valor añadido. El secreto es filtrar nuestras emociones positivas y después nuestras emociones negativas. Las emociones se basan en redes neuronales. El cerebro no miente. Una mirada al subconsciente puede predecir el comportamiento. Según los análisis de resonancia magnética, las ventas aumentan un 16, 20 y a veces hasta un 30%. Los especialistas en neuromarketing brindan indicios valiosos a los anunciantes para que produzcan spots eficaces. Hay muchos trucos dramatúrgicos que se usan desde hace mucho tiempo. Quienes hacen teatro conocen desde hace miles de años el efecto del miedo y la esperanza en el público. Alexis Michalik es actor y director, conoce el teatro y el cine. Sabe que lo importante es jugar con las emociones. Hay todo un arsenal de métodos para desencadenar determinados sentimientos en el público. La cuestión es cómo se quieren evocar exactamente esas emociones. La respuesta es mediante la compasión. El público solo se conmueve cuando siente empatía por los personajes. Si generamos empatía por nuestros héroes y después les pasa algo malo, nos entristecemos con ellos. Cuando les ocurre algo estupendo, nos alegramos por ellos. La empatía es el ingrediente que conecta con el público.
Las personas empáticas pueden sentir las emociones de los otros como si fueran propias. Por eso, cada vez más a menudo se miden las emociones del público también en el teatro o el cine. Uno de esos experimentos se lleva a cabo en el Festival Internacional de Cine de Raindance. Las emociones del público se miden con ese pequeño aparato. Así, los cineastas obtienen información sobre cómo hacer más atractiva una película. No podemos identificar el tipo de emociones, pero sí su intensidad. Es muy importante para atraer a la audiencia. Recopilamos datos sobre la atención y las respuestas emocionales. Aquí podemos comparar a dos personas del público. Una reaccionó con mucha intensidad durante la función. La otra persona estaba más relajada, menos alterada. Podemos averiguar el impacto de la película y cuáles son los personajes que más gustan al público, qué escenas son mejores para la publicidad y también qué deberíamos editar para que la historia sea más eficaz y que el espectador se sumerja en ella. Esto me permite predecir la reacción de la gente ante la película. Todas las películas analizadas ganan premios. Cada vez son más los cineastas que confían en esos análisis para alcanzar los codiciados premios. Cuando hicimos la película Cyrano o Mon Amour, organizamos una o dos funciones de prueba. Fue interesante porque nos permitió adaptar la película a cortar pasajes largos. Pero básicamente se trata de la visión del cineasta. Las mediciones de las emociones solo pueden ser tan buenas como el artista y su historia. No existe un software para la historia perfecta. De lo contrario, alguien la habría escrito hace tiempo. La manipulación de las emociones también sirve para fines loables, como alegrarnos o sorprendernos. Esas emociones básicas son fáciles de despertar, pero también hay emociones que solo se manifiestan en la interacción con los demás, las denominadas emociones sociales como la vergüenza, la culpa o la confianza. Las ciencias del comportamiento estudian cómo las emociones de una persona pueden influir al prójimo y afectar a un grupo. En el sur de Italia se estudian las emociones sociales durante un festival de música. Por medio de juegos de azar y confianza, los científicos ponen a prueba teorías difíciles de verificar en el laboratorio. El economista conductual Giuseppe Atanasi dirige el experimento. Analizamos la influencia de determinadas emociones como el altruismo, la confianza en los demás y la culpa. Estas tres emociones se relacionan entre sí. Le tre emozioni sono legate tra di loro. El festival recibe miles de visitantes, por lo que ofrece condiciones ideales para el estudio. En cada partida, dos personas que no se conocen juegan por un pequeño premio. Regalamos un vale de 8 euros. El ganador decide si se queda con el importe o lo regala.
Normalmente pensiamo che Partimos del supuesto de que la gente tiende a ser egoísta e individualista y piensa menos en los demás. gli altri Las reglas del juego. Con los ojos cerrados, los participantes sacan una bola de uno de esos vasos. La blanca gana, la naranja pierde. El contrincante gana cuando el otro pierde. El jugador que ha de sacar elige de qué vaso hacerlo. Como cada vaso contiene más o menos bolas blancas, él mismo determina así sus posibilidades de ganar a la vez que la equidad del juego. El juego se juega durante toda la noche. Se evalúa el comportamiento de los participantes. ¿Tienden a tomar decisiones egoístas o desinteresadas? Esta participante sopesa entre 4 vasos. Cuantas más bolas blancas, más posibilidades tiene. Su contrincante se iría entonces con las manos vacías, una decisión egoísta. Elegir el vaso con menos bolas blancas aumenta su riesgo de perder y de que, en cambio, gane el joven que no conoce. Esa sería la decisión altruista. Me gustaría conocer tu decisión. pensi Tomó la decisión egoísta para aumentar sus posibilidades de ganar. A continuación, el director del estudio le revela al contrincante que ella eligió obviamente en interés propio. ora lo sto Le envío el mensaje. ricevendo. La situación se vuelve incómoda. La participante recibe la oportunidad de cambiar su decisión. Sentendosi in colpa per questo, Se sintió culpable y por eso cambió de opinión, una probabilità più aunque eso reduce sus posibilidades de ganar. partecipante. Nonostante il fatto Le manda una señal positiva directamente al otro concursante. vuole mostrargli Se dio cuenta de que él no confiaba en ella y quiso demostrarle que es una persona mejor y más altruista de lo que él cree. che lei sia. El sentimiento de culpa puede modificar nuestras decisiones en contra de lo previsto. A lo largo de la noche, casi 600 personas participan en el juego de los vales. La mayoría actúa de forma egoísta, pero un pequeño porcentaje toma decisiones altruistas. En comparación con nuestros experimentos de laboratorio, Abbiamo generato in laboratorio observamos que las personas un poco más generosas e si sentono sienten más culpa porque se un avergüenzan. sentimento che è quello di vergogna. Y la vergüenza nace porque sienten que son egoístas con el otro. Non essere altruisti. La proporción de decisiones altruistas o desinteresadas sorprende a los investigadores. La gente que viene a este festival pasa por una gran variedad de emociones y experiencias que la hace actuar con generosidad. Potrebbe portarlo ad essere più generoso nei confronti degli altri. Forse La multitud, el ambiente festivo, in mezzo a tanta gente a ballare. la gente baila, canta y se divierte. L'idea è quella che Se presupone que los eventos culturales pueden ser una especie de motor para la generosidad. generosità. Las emociones sirven como recurso para influenciar a un grupo o incluso a toda la sociedad. Pero estos sentimientos colectivos contagiosos no siempre son útiles. En el siglo XXI también sirven para formar opinión, por ejemplo, en campañas electorales. Las elecciones y el decidirse por un candidato es algo puramente emocional. Claro que también votamos según criterios e ideas, pero nunca porque hayamos analizado un programa electoral completo. Las personas no son tan racionales, somos seres bastante irracionales. El que además aprovecha los puntos débiles del cerebro, quien domina mejor la psicología, gana, así de simple. Las emociones siempre han sido una herramienta para formar opiniones. Las noticias falsas son un buen ejemplo. Viven de las emociones, sobre todo del miedo.
El miedo es una de las emociones más fuertes, pero también hay otras emociones fuertes como el asco, el desprecio o las amenazas. Los terroristas, los racistas y otros extremistas usan esas emociones fuertes, así difunden sus mensajes y ganan adeptos a sus ideologías. Jay Van Bavel y su equipo siguen un enfoque neurocientífico social. Estudian cómo los procesos fisiológicos del cerebro repercuten en el comportamiento de grupos y sociedades. Hola, Billy. Hola, ¿qué tal? ¿Viste las noticias? No, ¿qué pasa? El presidente se volvió a enfadar el domingo por la llamada telefónica a Ucrania que se filtró. Sí, en sus tweets usa muchas expresiones emocionales, tal vez para conseguir más reacciones en Twitter. Uno de sus estudios trata de la actuación de Donald Trump en las redes sociales. Para eso recopilan todas las declaraciones allí publicadas del ahora expresidente estadounidense. Después, revisan los textos en busca de un vocabulario emocional determinado. Para eso, se puede tomar un diccionario donde hay miles de palabras que se suelen emplear para expresar emociones. Palabras como terrorismo, matar, atacar o víctima pueden desencadenar la excitación emocional en las personas. En este diccionario científico se recogen más de 3.000 palabras de carga emocional. Comprobamos que los tweets que usan este tipo de lenguaje se comparten más y reciben más me gusta. En promedio, vemos que los tweets con lenguaje emocional se comparten un 20% más. Además de las declaraciones de políticos como Trump, los investigadores también analizan otros contenidos de las redes sociales. No solo se comparten muchísimos tweets políticos, también información falsa y distorsionada. Las noticias falsas se propagan deprisa. Un estudio a gran escala demuestra que las noticias falsas tienen más probabilidades de difusión que las reales. Aparentemente es porque las noticias falsas apelan a las emociones, han de provocar indignación, ira, tristeza o alegría. Ese contenido emocional ayuda a que se difundan. Las noticias falsas se difunden 6 veces más rápido en Internet que la información convencional. Casi todos nos hemos dejado engañar por ellas en algún momento. ¿Por qué nuestro cerebro se deja tomar el pelo como con esta noticia falsa que da la vuelta al mundo pocos días después de la investidura de Trump en 2017? This was the largest audience to ever witness an inauguration, period, both in person and around the globe. La prensa desmiente rápidamente esta afirmación del portavoz de la Casa Blanca y la refuta mediante tomas aéreas frente al Capitolio. Vemos cómo varía la cantidad de público. En la investidura de Barack Obama, hubo bastante más gente que en la de Trump. ¿Por qué se difunde esa mentira? Porque el gobierno de Trump quería influenciar la percepción de la realidad. Un instituto de sondeo político encuestó a casi 1.000 personas sobre la noticia falsa. Algunos aún lo creían pese a haber visto después las pruebas en contra. Cuando los politólogos compararon la multitud de Trump con la de Obama, descubrieron que para el 15% de los seguidores de Trump, la pequeña multitud era más grande. Decían que había mucha más gente en la de Trump, lo que sugiere que los que votaron a Trump creen cosas que no coinciden con la realidad. Para el psicólogo cognitivo hay una fuerte relación entre las emociones y la actitud política.
desarrollamos la teoría del cerebro parcial. Esta demuestra cómo se forman las identidades, los puntos de vista y por qué la gente cree en la desinformación, las mentiras y la propaganda. En su cerebro podría ocurrir lo siguiente. Si la asistencia de Trump parece menor, puede representar una verdadera amenaza y provocar una emoción negativa. Si se les muestran pruebas de lo contrario, se ven amenazados por su estatus y sentido de pertenencia. Por eso se activan en el cerebro estos patrones para suprimir esa información. Son estrategias posibles para omitir información que nos resulta amenazante. La neurociencia social evidencia los intentos de manipulación de los dirigentes. Ya sea Donald Trump en Estados Unidos o Boris Johnson en el Reino Unido, ambos se beneficiaron de campañas de noticias falsas a gran escala que se compartieron millones de veces en Internet. Sobre todo, las redes sociales están llenas de información que revela lo que nos conmueve a nivel emocional. Muchas personas comparten esos contenidos públicamente con sus celulares y computadoras, haciéndolos accesibles a los recolectores de datos. Cuanto más revelemos sobre nosotros mismos, mejor podrán manipularnos a través de las emociones. Pero no solo nos observan en el espacio digital. Cada vez se usa más la videovigilancia en lugares públicos, y aquí también exponemos las emociones. En una empresa emergente, un equipo de informáticos desarrolla un software para reconocer las emociones en el rostro. La inteligencia artificial se entrena para reconocer determinadas señales en la imagen. Es un proceso matemático. Le mostramos a la inteligencia artificial millones de imágenes y aprende qué es un coche, qué es una persona y qué es una emoción. Ahora fingimos 3 emociones y probamos el software. ¿Puede intentar sonreír, por favor? Muy bien. Aquí vemos todas las oscilaciones de la interfaz. Son estos pequeños campos que aparecen con cada emoción. Bueno, ahora enfadada, por favor. Perfecto. Cambió directamente. Podemos repetirlo con todas las emociones, ya sea alegría, sorpresa, asco o miedo. El software capta cientos de expresiones mínimas para identificar las emociones con fines específicos. El reconocimiento de emociones se utiliza de diferente manera, por ejemplo, según el país. Se puede usar para controlar el bienestar y averiguar en qué regiones la gente está de buen humor y dónde está más malhumorada, y así tratar de equilibrarlo. Así, por ejemplo, podrían reemplazarse los sondeos que preguntan sobre satisfacción. Se puede saber directamente si un medio de transporte público satisface a los ciudadanos, si una plaza, un café, un barrio les parece agradable. Esa es la visión que tenemos sobre la aplicación del software en las ciudades. También hay posibilidades de uso en el ámbito interpersonal. Se podría usar en entrevistas de trabajo, por ejemplo. Se pueden analizar las emociones durante las respuestas, por supuesto, pero también se podría dar la información al candidato para que mejore su comportamiento en la entrevista y sepa con qué temas se siente cómodo o incómodo, para que pueda trabajar en su desempeño en las entrevistas laborales o en entrevistas en general. La tecnología plantea la cuestión ética. ¿Queremos ser emocionalmente transparentes en nuestra vida cotidiana? El avance tecnológico genera inquietud. Expertos como Romain Bouvet quieren usarla de todos modos, pero con ciertas condiciones. Se puede usar el reconocimiento de emociones en los aeropuertos. ¿Por qué no? Si pueden reconocer las emociones o prever emociones negativas, se puede intervenir en caso de peligro.
en áreas de seguridad como las centrales nucleares o la aviación. ¿Por qué no? En el aeropuerto estamos al tanto de ello, pero en la calle no. Afuera, sin permiso, es sumamente problemático. Hay un país donde se usa el reconocimiento facial para la investigación penal, China. Se calcula que actualmente hay cientos de millones de cámaras de vigilancia en uso. Los datos alimentan un extenso sistema de control social. Hay muchas esperanzas depositadas en la tecnología de reconocimiento de nuestras emociones. Promete mejorar las condiciones de aprendizaje y trabajo, detectar trastornos mentales y simplificar nuestra convivencia. El uso que hagamos de la tecnología depende de cómo definamos las emociones como parte de nosotros. Nuestros sentimientos son íntimos. Es normal comunicarse con emociones. Cuando me enfado, mi interlocutor reacciona y adapta su comportamiento. Transmitimos sentimientos, los compartimos cuando queremos. Pero el seguimiento permanente de nuestras emociones es una forma de violación de nuestra psique. Es peligroso porque se trata de un límite que no hay que cruzar. En todas las formas de interacción humana, nos influimos mutuamente mediante las emociones. Pero hoy el progreso tecnológico nos brinda herramientas poderosas y peligrosas. Todavía tenemos la opción de limitar el uso de esas tecnologías y la posibilidad de contrarrestarlo con una mejor comprensión de nuestras emociones.